Evangelio de Lucas. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Amén. Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Haz que ella penetre en cada una de nuestras vidas y nos ayude a discernir los pensamientos, las intenciones del corazón y nos dirija a vivir tu buena noticia en esta sociedad en la que nos ha tocado vivir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy vamos a ver la primera parte del discurso de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Comentaba un amigo de Pablo, ¿verdad? Entonces, que sea la primera parte, que esto venga así partido, como que no hace justicia, pero me podría tirar, no sé, 2 horas y pico hablando de este texto tan rico. El texto en realidad termina en el versículo 30 y nosotros nos hemos quedado en el 21. Y este es uno de mis pasajes favoritos por muchos motivos. Lucas, el evangelista, lo escribió haciendo uso de un método judío, aunque según los expertos, Lucas seguramente no era judío, sino un gentil, un temeroso de Dios, convertido al cristianismo. Y utiliza este método judío para presentar una enseñanza. Y este método se llama Derash, que es como un tipo de midrash, que seguramente habréis oído hablar de los midrash. Y el resultado es precioso por todo lo que nos enseña, porque este método de narrar, de contar las cosas, es también pedagógico, es un estilo de enseñanza. ¿Y qué nos va a demostrar con este método? Al escuchar el pasaje, ¿qué es lo primero que llama la atención? Pues que aquí Jesús, ¿no?, se está aplicando a sí mismo una lectura escrita cientos de años antes, del profeta, del libro de Isaías, que contenía una expectativa mesiánica. Y Jesús está diciendo que eso se ha cumplido en él, ¿no? Lo que nos llama la atención de aquí. O sea, este es un pasaje donde en el Evangelio de Lucas se nos dice: atención, este Jesús, es el Mesías esperado desde los tiempos antiguos de nuestro pueblo. Algunas veces estamos tan acostumbrados a estas historias bíblicas, que las leemos muchas veces, que hemos oído muchas predicaciones de ellas, que como que nos hacemos un poquito inmunes y no nos dejamos sorprender. Y yo espero que hoy pueda ser distinto, que estemos abiertos a dejarnos sorprender por el texto. Los detalles, muchas veces, quizá la mayoría de las veces, están ahí por algo. Antes de seguir, una pregunta casi tonta, pero lo tengo que hacer. ¿Es Jesús nuestro modelo?
Bien, veo mover la cabeza. Sí, Jesús es nuestro modelo. Luego volvemos a esto. El texto comienza diciendo que Jesús, después de las famosas tentaciones en el desierto, que es lo que tenemos un poquito antes de este pasaje, que viene a continuación de las tentaciones, dice que viene a Galilea y lo hace en el poder del Espíritu Santo. Después de rechazar las tentaciones, está fortalecido en el Espíritu. Pero el Espíritu no solo se menciona por eso. La semana pasada yo creo que disfrutamos todos un montón. Nos maravillábamos del ingenio creativo que tenía el Evangelio de Juan, ¿verdad? Qué inspirado estaba al transmitir la enseñanza de las bodas de Caná. Yo lo predicaba, pero al mismo tiempo estaba boquiabierto también. Pues esta semana nos tenemos que asombrar de lo extraordinario que es el Evangelio de Lucas en cuanto también a lo mismo, a lo creativo, a lo especial. En este Evangelio de Lucas, el evangelista, inspirado por el Señor, se ha preocupado de enseñarte algo. Quiere que sepas que el Espíritu Santo es, o está siendo, el motor que mueve las acciones de Jesús. En este mismo Evangelio vemos al Espíritu en la concepción de Jesús, en Lucas 1, o sea, en el primer capítulo, en el capítulo 1, en el versículo 35. Luego lo volvemos a encontrar en la bendición de Simeón cuando Jesús es presentado en el templo siendo un bebé. Eso está en el capítulo 2. Luego lo vemos descendiendo sobre él en el bautismo, en el capítulo 3. Y le volvemos a encontrar impulsándole a ir al desierto donde luego es tentado, ya en este capítulo, en el 4. Y ahora, llenándole de poder, le trae a Galilea. Hemos leído en el versículo 14. Donde Jesús leerá un pasaje de las Escrituras desde el cual va a explicar que ese mismo Espíritu está sobre él. El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos. Nosotros solo estamos al principio, estamos en el capítulo 4. Y ya hemos ido viendo cómo Jesús hasta ahora se deja conducir por el Espíritu Santo. Así lo especifica el Evangelio de Lucas. Y este mismo Espíritu, Paráclito, ha sido dejado por Jesús para ti y para mí. Ahora tú y yo somos templo del mismo Espíritu. Por tanto, os preguntaba hace un momento, ¿es Jesús tu modelo, nuestro modelo? Si es tu modelo, si es a quien sigues, si Él te ha dicho, sígueme, entonces tú también tienes que dejarte conducir por el Espíritu Santo. Haz como Jesús. Sé sensible al Espíritu. No te tienes que ir a una montaña, no tienes que irte a una ermita perdida a buscar al Espíritu Santo. No tienes que irte a la India en busca de un sentido trascendente, espiritual y místico para tu vida. Porque tú mismo eres templo del Espíritu Santo. Esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Jesús es nuestro modelo, el modelo de la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? Hemos leído que era el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo que actúa como cuerpo de Cristo en su nombre en nuestro mundo. Pues entonces yo, no sé, como hermano, como amigo, como pastor de la Iglesia, quiero deciros que aunque sabemos que el Espíritu algunas veces pues, se puede contristar, ¡ánimo! Vivamos en el Espíritu del Señor que está en nosotros. ¿Qué cosa más grande eso? Es tremendo. Ese Espíritu, como dice 2 de Timoteo 1:7, no es un espíritu de cobardía. Lo recordaba también el martes, aquí Rafael que estuvo predicando. No es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y está en ti y en mí. Jesús, nuestro modelo, resistió las tentaciones en el pasaje anterior. En el espíritu tuvo dominio propio para no sucumbir ante lo que le ponían en bandeja. Y salió fortalecido para cumplir su misión.
quizá de otra forma, seguramente será de otra forma, disfrazadas de otra manera, pero a la Iglesia de hoy, como somos el cuerpo de Cristo, también se nos presentan las mismas tentaciones que a Jesús, camufladas en beneficios políticos, camufladas en ayudas económicas o de otras maneras. Pero en el poder del Espíritu, en el discernimiento del Espíritu, vamos a resistirlas y a proclamar el reino de Dios que va a la contra de todo éxito. De todo eso, perdón. Estaba pensando en el éxito, pero el éxito conforme al mundo. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, después habitaba en el templo. Luego nos dice el Evangelio de Juan que esa presencia, además lo dice con una expresión, en la mayoría de Biblias dice acampaba, pero es tabernaculizaba, igual que en el tabernáculo, pues en la persona de Jesús. Y hoy lo hace en la Iglesia, en su cuerpo, lo hace en ti y en mí, que somos templo de Dios. Así nos lo recuerda 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Es importante. Por tanto, Iglesia, mucho ánimo, firme y adelante. Tú eres templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nos está impulsando a vivir el mismo proyecto vital, es decir, el mismo proyecto de vida que tuvo Jesús. ¿Y qué proyecto es ese? ¿Qué programación? ¿Qué programa tenemos que seguir? Eso que está tan de moda, ¿no? Los políticos tienen su agenda, sus programas, te presentan sus programas cuando llegan las elecciones. ¿Cuál es el programa de los cristianos? Pues eso es lo que se nos presenta en el pasaje de hoy, que es maravilloso. La programación, el programa en el que Jesús fundamenta su discurso, consiste en una lectura de los versículos 1 y 2 del capítulo 61 de Isaías. Y para la última frase, bebe de Isaías 58:6. Todo esto también encuentra apoyo en Isaías 35:3-6. Vamos, que esto es una cosa importante, que vemos que viene acentuado en varias partes de la Escritura. Y cuando vemos con el Evangelio delante, abierto, este pasaje donde Jesús expone este texto de Isaías, salta a la vista la forma tan fuerte en que este programa que Jesús hace suyo contrasta precisamente con esas tentaciones de antes, del relato anterior. Todos los especialistas concuerdan en que las tentaciones que Jesús recibe en el desierto son un seductor programa triunfalista, un programa que no pasa por la cruz, ni mucho menos, un programa de poder, riqueza, dominio político, dominio a capricho de la materia para beneficio propio, de andar a la contra de Dios. Todo eso desde el éxito del mundo. Hoy en día, ¿cuántos programas de éxito tratan de venderle a la Iglesia? De éxito falso, de éxito engañoso, de un éxito contrario a Dios pero disfrazado de una cosa buena. Un éxito conforme al mundo, un éxito que se parece más al modelo del mundo, o al modelo empresarial, o al modelo pero que no es el modelo que tenemos delante. Jesús rechazó ese programa de las tentaciones. Y a la Iglesia le toca rechazarlo también. Cuando ahora Jesús lee al profeta, vemos qué modelo mesiánico va a seguir. Y ese modelo no es el de un líder triunfalista, estilo multimillonario o estilo dictador, al que todos sirven. Él no vino para ser servido. Vino para servir y dar su vida. No se dejó engañar por un éxito falso. Entonces, en vez de un modelo triunfalista conforme a los parámetros del mundo, vemos que su propuesta
vivida hasta las últimas consecuencias, va a tener mucho rechazo. Un rechazo que lo vemos a lo largo de su ministerio, un rechazo que luego le conduce a la cruz, obviamente. Pero que incluso en el versículo 29 de este mismo pasaje vemos que le rechazan después de escucharle y que incluso quieren tirarle por un acantilado. No nos engañemos con modelos de éxito conforme al mundo. El tomar nuestras cruces va por otro lado. Tener el viento en contra, ir contra viento y marea es duro, es incómodo. Ir contra la sociedad o ir en contra de los poderes de este mundo es gratificante para el creyente, pero también es duro. Te toca cargar con tu cruz en vez de vivir cómodamente sin complicarte, procurando eso, un éxito cómodo. Viendo este texto comprobamos que después de sufrir las tentaciones triunfalistas de poder, de riqueza, de vinagrería, el proyecto de Jesús es perfilado con toda claridad. Toca transitar un camino peligroso donde muchas veces va a tener que estar a la contra del poder político, del poder religioso, del poder militar, del poder económico. Por eso Jesús se ganaba tantos enemigos. Y nosotros, su cuerpo que actúa en el mundo, tenemos que hacer igual. Mira, como la Iglesia se case con el poder político, vamos mal. Y esto pasa mucho. Si hace alianzas con determinadas grandes empresas, que luego al final las empresas te piden que digan lo que tú quieres, lo que ellos quieren, perdón, vamos mal. Si la Iglesia se casa con el Estado, vamos mal. Si la Iglesia, como en el pasado, hace alianza con la fuerza bruta, mira, ya ni es Iglesia ni es nada. Es una sierva, pero no de Jesús, sino de los poderes alienantes de este mundo. Según la narración, Jesús toma en la sinagoga el libro de Isaías y realiza lo que se llama una haftará, que es una lectura de los profetas. Y desde esa lectura anuncia el cumplimiento del tiempo esperado, del tiempo escatológico definitivo, el año de la liberación, el año de la gracia, el jubileo escatológico. El jubileo lo encontramos en Levítico. ¿Y eso qué significa? Pues eso implicaba el perdón colectivo, el perdón de todos. Y por así decirlo, también una vuelta a esa situación originaria de justicia y equidad deseada por Dios. Por tanto, según el pasaje, Jesús se presenta como Mesías, pero también como el profeta escatológico que inaugura al fin ya el nuevo tiempo de la gracia divina. Esto es increíble. Y como lectoras y lectores del Nuevo Testamento, pues ya sabemos que ese programa liberador se va a ir viendo a lo largo del ministerio de Jesús. Dice en Hechos, como si fuera un resumen, en Hechos 10:38, que ungido por el Espíritu Santo, Jesús fue haciendo el bien y curando a los oprimidos. Jesús se opuso a las situaciones de vulnerabilidad de las personas. Y ¿sabes? Ese es el quehacer de la Iglesia, el nuestro, junto con el anuncio del Evangelio. ¿Somos familia de fe? Sí, desde luego que sí, pero no una familia exclusivista de gente guapa, o de gente con dinero, o de gente chupiguay, o de gente sin problema, o de gente exitosa. Que en la Iglesia participe gente joven, eso es una bendición. ¿Amén? Pero hay una tendencia, no sé, también me resulta un poco chunga, de pretender formar iglesias solo con la impronta o con el sello para gente joven solamente. Y las personas mayores, si es que las hay, que sí suele haberlas, aunque no son un estorbo en esas iglesias, ni mucho menos, pero como que están fuera de juego, como si no existieran. Y luego, por el contrario, pasa lo contrario, iglesias donde la juventud prácticamente no tiene sitio, ni se toma la infancia en consideración, y es ahí donde yo veo más bien el peligro, más nuestro, ¿no?
Tenemos que apostar y tenemos que velar por los jóvenes y por los niños. Que, por cierto, este mes, pues la agenda ha sido un poco más ajetreada. Para el mes que viene, a mediados del mes que viene, tendremos el culto especial de la infancia. En fin, hay muchas cosas en las que pensar. Como ese programa de Jesús, tomado de Isaías, es también nuestro programa, voy a leerlo de nuevo, que lo asimilemos bien. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, porque me ha apartado, porque me ha ungido, me ha dado eso en el Espíritu, para llevar a los pobres la buena noticia de la salvación. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año en el que el Señor concederá su gracia, o como en otras versiones, o a predicar el año de la gracia del Señor, ese jubileo escatológico. Y en algunos manuscritos más tardíos también pone a sanar a los quebrantados de corazón. Lo digo también porque en el propio de Isaías aparece, y es bueno tenerlo en cuenta. Y hablando de tener estas cosas en cuenta, este programa liberador de Jesús, y tuyo y mío, apunta, si te fijas, apunta a realidades materiales y a miserias muy concretas, muy tangibles. Así que no nos pongamos, como nos pasa a los cristianos occidentales, a espiritualizar mucho las cosas de una manera como etérea, ¿no? Aquí no se está hablando de cosas abstractas, ambiguas. Aquí se está hablando de cosas que tocan lo cotidiano del día a día. Como decía al principio, dejándonos conducir por el Espíritu, estamos llamados a actuar en las necesidades reales de las personas, a presentar la noticia de salvación a los pobres, salvación en sentido integral, a liberar cautivos y oprimidos y a dar vista a quienes antes no veían. Lo que a mí me resulta triste es que hay gente que no ve, ahora sí lo digo en sentido espiritual, hay gente que no ve y llevan toda su vida en la iglesia. Piensan que esto es como una especie de poesía muy bonita, que tiene que ver con Jesús, pero que no va conmigo. Y no, esto va contigo. Para ir terminando, no se nos puede escapar una cosa que hay aquí, en esta primera mitad del pasaje. Sabéis que Jesús no lee las últimas palabras del texto de Isaías. El profeta Isaías, después de este texto tan precioso, que luego lee Jesús, termina diciendo que el ungido del Señor tiene que proclamar el día de venganza del Señor. Pero cuando Jesús llega, está leyendo en la sinagoga, y llega a esta parte, se calla y no lo dice. ¿Qué ha pasado? Dice el texto que la gente no le miraba atentamente. Termina de leer y estaba la gente mirándolo. ¿Qué ha pasado? Imagínate la gente verle leer estos versículos y callarse cuando toca hablar del castigo de Dios. Un castigo de Dios y una venganza que los judíos interpretaban contra sus enemigos. En tiempos de Isaías eran unos enemigos y en los tiempos que corren, en los tiempos de Jesús eran otros, eran los romanos. Eran los invasores romanos que tenían, digamos, sometido al pueblo. ¿Y cómo que Jesús se calla y no dice esto? Si es lo que la gente más ahí de hillo le habría dado, si es cuanto más amenes se habría escuchado en la iglesia, a ver. Bueno, en la sinagoga, perdón. Pero no es la única vez que pasa esto. En Mateo 11:5 y en su paralelo en Lucas 7:22 hay otro caso muy parecido, donde Jesús se salta, pasa por alto al decir un pasaje y no dice ninguna palabra de venganza. Y acto seguido, dice el evangelista, dice él, dichoso es quien no se tome esto como un tropiezo. Dichosos los que no encuentren tropiezo en Jesús. La semana que viene ya veremos que sí, que los oyentes en la sinagoga luego se rebotan por lo que se rebotan, pero seguramente esta omisión, el no decir esto,
les parecería una especie de sacrilegio. Sobre todo cuando Jesús es luego, lo vamos a ver la semana que viene, inclusivo con los paganos, y pone unos ejemplos como la viuda de Sarepta y Naamán el sirio. Ya lo veremos la semana que viene. La gente quería venganza, querían condenación, querían el castigo de los enemigos, a aquellos extranjeros romanos que les tenían sometidos. Y Jesús se va a poner a decir que ese jubileo, que ese año de gracia de Dios, está receptivo y abierto para incorporar a esos enemigos. Hay esperanza también para ellos. Y lógicamente luego la gente, pues eso, lo quieren despeñar, como pone los ejemplos que luego pone. Pero bueno, eso es para la semana que viene. A ti y a mí, es decir, a la Iglesia, nos sigue, somos el cuerpo de Cristo, nos sigue correspondiendo transmitir esperanza, anunciar buenas noticias, ejercer la liberación y sanar heridas, sin hacer acepción de personas. Aunque os digo, algunas veces nos va a tocar sufrir la dura oposición, igual que Jesús, de otros hermanos, de otros creyentes, que sí que quieren que proclamemos ira y venganza en nombre de Dios, a veces implantándola por derecho, cosa que yo creo que queda muy claro que no nos corresponde. Y en Romanos 12, versículo 19, creo que ahí es contundente. Eso no nos toca a nosotros. El púlpito es para anunciar sobre una existencia que ya conocemos todos, una realidad, una existencia alienada en la que nos encontramos, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Y no es un espacio para pregonar condenación, a excepción que sí podemos aquí ponernos a condenar pues aquellas actitudes que son dañinas, que son injustas, que discriminan, que son violentas. Para eso sí, para la denuncia profética sí está el púlpito. Y no solo el púlpito, también tu boca. Para eso sí. Pero principalmente para lo que hemos dicho antes, para anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Para eso está tu boca. Y para eso está esta plataforma. Se nos ha dado, dice otra parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, el ministerio de la reconciliación. Y somos proclamadores de la restauración e inclusión de las personas dentro de una eclesiología, de un modelo de ser iglesia justa, en defensa de los excluidos y de los necesitados. Ya está bien de iglesias que tienen una visión del éxito conforme al mundo, iglesias para gente guapa, iglesias para las que todo el mundo le va bien. Yo quiero que por esas puertas entre gente con problemas, gente con situaciones difíciles, y acogerla, y vivir juntos el Evangelio, y apoyarnos los unos a los otros. Caminemos diariamente en el Espíritu, como decía al principio de este sermón, conforme al modelo de Jesús, llevando la buena noticia, siguiendo ese ejemplo de nuestro Maestro, de nuestro Señor, quien se dio enteramente hasta las últimas consecuencias por una humanidad sufriente a la que Él ama profundamente. ¿Qué modelo más grande tenemos en Él? A Dios sea enteramente toda la gloria. Amén.